Muy buenos días a todos, les damos una bienvenida a este su devocional, Mi Tiempo con Dios. Seguimos en la lectura diaria de la Biblia y hoy corresponde al capítulo 4 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 4. Señales del poder del Señor. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo. Él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Moisés regresa a Egipto. Luego Moisés volvió a la casa de Jetro, su suegro, y le dijo, por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía vive. Ve en paz, le respondió Jetro. Antes de que Moisés saliera de Madián, el Señor le dijo, regresa a Egipto porque ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. El Señor le dijo a Moisés, cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Pero yo le endureceré el corazón y él se negará a dejar salir el pueblo. Entonces le dirás, esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón. Te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme, pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Rumbo a Egipto,
En un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo: Ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Ahora bien, el Señor le había dicho a Aarón: Ve al desierto para encontrarte con Moisés. Así que Aarón fue a encontrarse con Moisés en el monte de Dios y lo abrazó. Moisés le contó todo lo que el Señor le había ordenado que dijera y también le contó acerca de las señales milagrosas que el Señor lo mandó a realizar. Luego Moisés y Aarón regresaron a Egipto y convocaron a todos los ancianos de Israel. Aarón les dijo todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, y Moisés realizó las señales milagrosas a la vista de ellos. Entonces el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y a Aarón. Cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron. Bueno, este es el final del capítulo 4 del libro de Éxodo y vemos cómo ese diálogo que venían desde el capítulo 3 entre el Señor que se le aparece a Moisés en la zarza ardiendo, empieza a tener una desviación en el sentido de que Moisés no quería enfrentar esta situación. Yo creo que Moisés se sentía primeramente incapaz, segundo de pronto por su edad y sabiendo de que Dios le había dicho a él que Faraón se iba a oponer a todo lo que él iba a hacer, y que no era fácil lo que iba a pasar. Entonces quizás Moisés decía, pero ¿quién soy yo? O sea, ¿qué tengo yo para poder hacer eso? Entonces el Señor, dentro de su misericordia, dentro del llamado que hace a Moisés, lo que hace es darle señales. Dice, mire, vayan del pueblo de Israel para que ellos le crean a ustedes, tira su vara al suelo, se va a convertir en serpiente, después la agarra de la cola y otra vez se va a convertir en vara. Después usted va a meter su mano dentro de su traje y cuando la saque va a tener lepra esa mano y después vuelve y la mete y va a quedar limpia, como si nunca hubiese tenido nada. Entonces, si con estas dos señales el pueblo de Israel a usted no le cree, pues entonces agarre agua del Nilo y la echa en el piso y la va a convertir en sangre. Entonces, estas señales se las da el Señor a Moisés para que Moisés pueda ir donde el pueblo y el pueblo le pueda creer, porque lo que van a enfrentar hacia el frente después, cuando hablen con el faraón, no va a ser nada fácil y necesitaban saber que Dios estaba en medio. Además, también le dice, mire Moisés, yo voy a estar con usted, o sea, tranquilo, no se preocupe, que la situación va a ser difícil, pero yo estoy contigo, o sea, el mismo nombre de él, yo soy, voy contigo para que podamos enfrentar esta situación, o sea, no vas a ir solo. Y esto es una gran ventaja y una gran bendición que Dios nos da hoy en este devocional, sabiendo de que nosotros no estamos solos, de que cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, sea lo que sea, no necesariamente tenemos que ir a libertar un pueblo, sino simplemente en el día a día, enfrentando lo que nos viene, haciendo la voluntad, haciendo lo correcto, Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a ayudar en todo lo que enfrentemos. Pero miremos algo que sucede en este episodio y es que definitivamente Moisés saca más excusas y dice, hombre, es que yo no soy persona que hable bien. Supuestamente Moisés tenía un problema de pronto en la manera de hablar. Algunos dicen que puede ser como una tartamudez, de pronto el estar como a toda hora repitiendo las palabras. Entonces decía, no soy de una buena expresión. Entonces el Señor le dice, ¿y quién es el que da el habla? ¿Quién es el que da la autoridad, el poder de que una persona hable o que haga cualquier cosa? Y no soy yo. Entonces, aún así, Moisés sigue sacando excusas
y en medio de esas excusas ya el Señor como que ya se enoja y dice, bueno, está bien, ¿sabes qué? Te voy a enviar con tu hermano Aarón, que él sí es de buen habla, él tiene una buena expresión y cuando tú vayas con él, yo voy a poner lo que él va a hablar, o sea, te pongo a ti, hablo contigo para que tú le transmitas a él lo que yo quiero que él le hable al pueblo en su manera de expresarse. Bueno, básicamente ahí termina la charla entre Dios y Moisés y hay algo que siempre me ha traído a mi mente, el hecho de que ese problema que tenía Moisés en su hablar, Dios se lo hubiera podido solucionar en ese momento si él hubiera tenido la decisión de haber emprendido, no haber sacado excusas o no haber tenido el temor de haber desechado de pronto el hecho de haber ido él personalmente a hablar con Faraón. Mire que nosotros nos pasa eso, muchas veces perdemos muchas oportunidades en nuestras vidas por el temor, por las excusas, por como la incapacidad mental que nosotros nos ponemos, los obstáculos que ponemos nosotros al llamado de Dios. Nosotros siempre creemos de que Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero las personas que han logrado superar todas estas cosas son las que han salido adelante y han podido tener buenos ministerios y han podido ser grandes personas de renombre en el ámbito de lo que es la fe en Dios. Muchos hemos desistido y nos hemos excusado y por eso Dios no ha hecho milagros en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas nos hemos desperdiciado nosotros? ¿Cuántas cosas hemos dejado a un lado porque simplemente no fuimos capaces de enfrentar la situación y no creerle a Dios? Porque el temor es falta de fe. Y el no querer enfrentar las cosas es simplemente decir, ¿sabe qué? Yo no creo que usted pueda hacer ese milagro en mi vida o eso que usted está pensando que yo puedo hacer. Si Dios le decía a Moisés que fuera era porque él lo estaba respaldando y muchas veces le dijo, yo estaré contigo, yo te diré lo que tienes que hablar, pero Moisés no quiso aceptar eso. Así que después de esta charla que tuvo Moisés con el Señor, él partió para donde su suegro Jetro. Le dijo que él iba a visitar a su familia en Egipto y ellos cuando iban de camino, la esposa Séfora y sus dos hijos, acamparon en un lugar, pero hubo algo que sintieron. No sé cómo Séfora se dio cuenta que el Señor estaba enojadísimo con Moisés y el enojo que tenía el Señor con Moisés era de que Moisés no había circuncidado a sus dos hijos. La circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y los padres por fe hacían eso con sus hijos para que ellos supieran también sobre el pacto que Dios había hecho con su antepasado. Entonces, no sé por qué Séfora se da cuenta, no sé cómo ella hizo, pero ella intuyó o sintió. El caso fue que ella inmediatamente, porque Dios pensaba quitarle la vida a Moisés en ese momento, y ella actuó inmediatamente. ¿Cómo? Haciéndole la circuncisión a los niños para detener la ira de Dios que tenía en contra de Moisés. Nosotros creemos, suponemos que Moisés sí de pronto iba a hacer la circuncisión a sus hijos cuando estaban pequeños, pero Séfora de pronto fue la que no permitió que él hiciera eso con sus hijos, porque pues ella no era israelita, ya no tenía conocimiento del pacto que había hecho el Señor con Abraham y que la señal era la circuncisión. Entonces quizás ella se opuso a que él hiciera eso cuando los niños nacieron, que es más o menos a los 8 días después de haber nacido que se hace la circuncisión. Entonces como ella, suponemos nosotros, vuelvo y repito, como ella de pronto no dejó que él lo hiciera en su momento debido, entonces ahí fue donde tomó la decisión ella misma de hacerlo, porque no lo hizo Moisés, sino ella, porque ella sabía que había hecho algo malo, algo indebido, y por eso era que Dios estaba
con esa ira en contra de Moisés. Bueno, y llegando ya a Egipto, se encontró con Aarón, que fue exactamente como Dios le había dicho. Después fueron con los dos de los ancianos de Israel en Egipto. Él hizo las señales que Dios le había hecho y de ahí empezaron ellos a creer de que sí, estaban convencidos de que el Señor sí había enviado a Moisés en este momento para libertarlos de la esclavitud. Así que vamos a dejar por este tiempo esta reflexión y vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos dé sabiduría a cada uno de nosotros, para poder entender cuáles son sus propósitos en nuestras vidas y que dejemos a un lado esas excusas para que podamos seguir al Señor creyendo en fe de que Él, si nos llama, Él va a proveer todo lo que necesitamos. Así que oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, hermoso Dios, por este día, Señor. Pedimos, Padre Santo, que en este día bendigas a cada uno de los que escuchan este audio, Señor, y que nos permita, Señor, tener la sensibilidad de escuchar tu palabra, Señor, de hacer la voluntad tuya siempre, Padre mío. Que dejemos las excusas a un lado y que tengamos la fe suficiente para poder emprender los caminos que tú quieres que tengamos, Señor, y que hagamos. Te pedimos perdón, Señor, por todos los fracasos, por todas las cosas, la desobediencia, por todo lo que hemos entorpecido el plan en nuestras vidas, tu plan, Señor. Ayúdanos, Dios, en nuestra manera de ser, Señor, y en nuestra audición conforme a cómo debemos escucharte, Señor, escuchar tu voz y no las voces de temor ni de excusas. Te doy gracias, Señor, y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un fabuloso día.